Bueno chicos, vamos a seguir entonces con el teórico de adyuvantes. Como ya les había dicho, el término adyuvante viene de la palabra latín, la palabra en latín adyuvare, que significa ayudar o aumentar. Entonces, un adyuvante es una sustancia diferente al antígeno que se administra junto con un antígeno en una formulación vacunal para aumentar la respuesta inmunológica frente a ese antígeno. Ahora, ¿por qué se utilizan adyuvantes en las vacunas? Bueno, por un lado, para maximizar la eficiencia de las vacunas. ¿De qué vacunas? De las que contienen microorganismos inactivados, o sea, muertos, aquellos que son poco antigénicos, o las que contienen antígenos altamente purificados, como habíamos visto, aquellas vacunas que eran recombinantes o que eran vacunas a subunidades, o sea, por ejemplo, hechas con alguna proteína o alguna estructura específica del microorganismo. Entonces, todas esas vacunas van a necesitar adyuvantes. Se utilizan también para incrementar la respuesta inmune del animal frente a ese antígeno. De esta manera, utilizando un adyuvante con una vacuna que sea a microorganismo inactivado o altamente purificado, se permite inocular menos cantidad de dosis, ¿sí?, de antígeno, y por lo tanto se reduce el número de dosis. Y también se utilizan para establecer una memoria inmunológica a largo plazo, que sea protectora, frente a los antígenos vacunales, es decir, para tratar de imitar a lo que produciría una vacuna que esté formulada con un microorganismo vivo. Bueno, los adyuvantes en general se clasifican en tres categorías, en tres grandes categorías. Por un lado tenemos los adyuvantes DIPOT, que se llaman, que son los adyuvantes de liberación prolongada, y lo que hacen es que cuando se combinan con el antígeno y una vez que se los inocula en el organismo animal, lo van eliminando lentamente y de esta manera logran que esa respuesta inmune que se produzca, que va a ser tanto, puede ser dependiendo del antígeno, tanto humoral como celular, sea prolongada en el tiempo. Después tenemos los adyuvantes particulados, que pueden ser microorganismos u otras sustancias que ya vamos a ver cuáles son, y los adyuvantes inmunoestimulantes, que también pueden ser algunos productos de microorganismos o algunos derivados vegetales u otras sustancias. Por un lado, los adyuvantes inmunoestimulantes lo que van a hacer es estimular a los PRRs, ¿sí?, y a otras vías, y los adyuvantes particulados lo que van a hacer es incrementar las moléculas coestimuladoras y también la expresión de moléculas de CMH, por lo tanto van a incrementar el proceso de presentación antigénica por parte de las células dendríticas a los linfocitos T, y ambos lo que hacen es producir un incremento de la síntesis de las citoquinas producidas por las células centinelas o las células presentadoras de antígenos para que recrear, diríamos, todo un microambiente inflamatorio que sea beneficioso para el incremento en las respuestas también de los linfocitos T. Es decir, toda esa inflamación que se produzca, todo ese microambiente inflamatorio, hace que también las células dendríticas puedan migrar normalmente al ganglio y realizar la presentación a los linfocitos T. Por lo tanto, va a haber un incremento en la inmunidad mediada por células y también en la producción de anticuerpos. Porque al estimular a los linfocitos T helper, dentro de los linfocitos T helper, recuerden que está el linfocito T helper folicular, que es el que ayuda al linfocito B a producir los anticuerpos. Bien, en esta tabla seguimos viendo cuáles son esos tipos de adyuvantes, ya con nombres. Tenemos dentro de los adyuvantes de liberación prolongada lo que son todas las sales de aluminio, el alumbre y también el adyuvante incompleto de Freund, que es una mezcla de aceite y de agua. Y también en esta tabla podemos ver cuál es el mecanismo de acción. Fíjense que todos estos de adyuvantes de liberación prolongada lo que tienen es un efecto de depósito y liberan lentamente el antígeno. Luego tenemos los adyuvantes microbianos y los sistemas de liberación que entrarían dentro de los adyuvantes particulados que vimos recién. Y acá tenemos bacterias, ¿sí?,
algunas estructuras de las bacterias y fíjense cómo estimulan, por ejemplo, en este caso, a macrófagos o a linfocitos dentro de los de sistemas de liberación, que son otro tipo de partículas como micropartículas, ISCOMS, liposomas. También estimulan a los macrófagos o también el procesamiento antigénico, es decir, no solo el procesamiento del antígeno dentro de la célula dendrítica o de la célula presentadora de antígeno, sino que también la presentación antigénica. Dentro de los inmunoestimulantes tenemos, por ejemplo, el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, algunos compuestos vegetales como saponinas o lisolecitina, algunos detergentes, y estos lo que ayudan también es al procesamiento de antígenos y a la presentación de los antígenos. Bien, entonces ahora vamos a ir viendo cómo actúa cada uno de estos grupos de adyuvantes. Los adyuvantes de liberación prolongada, como por ejemplo las sales de aluminio, ¿sí? Las emulsiones de aceite y agua, como es el caso del adyuvante de Freund incompleto, lo que hacen es formar en el sitio de inoculación un granuloma rico en macrófagos y células dendríticas. ¿Por qué? Porque al inocularse ese antígeno que está absorbido de alguna manera en ese sistema, ¿sí? Que es una suspensión, como dice acá, coloidal a la que se absorbe el antígeno, lo que en ese sitio de inoculación, todo lo que son las células centinelas ven que ha ingresado eso extraño y van y se colocan alrededor de toda esa sustancia que contiene en el interior el antígeno, y el antígeno va siendo liberado lentamente y permanece varias semanas en el organismo. Entonces es como una fuente de antígeno permanente para todas esas células dendríticas y macrófagos que están alrededor. Entonces, una vez que las células dendríticas lo capten, lo procesen y lo lleven al ganglio, se va a despertar una respuesta inmune adaptativa, y además esos macrófagos y otras células centinelas, como pueden ser los mastocitos, también se van a activar y van a despertar una respuesta inmune innata con componentes inflamatorios. Entonces ustedes vean que siempre que ingresa un antígeno por la vía que sea, ya sea de manera artificial como es la vacuna, como de manera natural, siempre se van a despertar, se logra despertar la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Bueno, como dije, entonces el mecanismo de acción de estos adyuvantes es retrasar la eliminación de los antígenos, permitiendo que la respuesta inmune dure más tiempo. Es como un poco imitar a lo que ocurriría cuando se inocula una bacteria microorganismo vivo, que ese microorganismo se va replicando constantemente. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de los adyuvantes de liberación prolongada? Por ejemplo, las desventajas de las sales de aluminio, que como lo único que hacen, diríamos, ¿cuál es su mejor mecanismo de acción? Es eso, precisamente, liberar los antígenos lentamente para que estén más disponibles para las células centinelas. Entonces, al no ayudar a que se expresen más moléculas coestimuladoras o que haya mayor expresión de moléculas del CMH1, van a promover generalmente respuestas inmunes que están mediadas por anticuerpos, es decir, que tienen poco efecto estimulante sobre las respuestas mediadas por células. O sea, no hay buena presentación de las células dendríticas a los linfocitos TCD8 o CD4 de perfil TH1. ¿Para qué son adecuadas estas sales de aluminio para las vacunas contra patógenos extracelulares? ¿Por qué? Porque promueven más que todo una inmunidad humoral para exotoxinas bacterianas y para helmintos. Y son inadecuados para vacunas contra patógenos intracelulares como virus o micobacterias. ¿Y cuáles son las ventajas? Se utilizan desde hace más de 70 años, son de los más estudiados, las sales de aluminio, y la mayoría de las vacunas que se usan tanto para humanos como para animales están formuladas con estos tipos de adyuvantes, que son las sales de aluminio. Después, otro tipo de adyuvante de liberación prolongada es el adyuvante incompleto de Freund, que, como dije, es una emulsión a base de agua y de un aceite natural,
Y también va a hacer lo mismo que las sales de aluminio, es decir, va a formar un granuloma también alrededor del sitio de inoculación, en donde va a haber una gran cantidad de células centinelas como macrófagos y células dendríticas. El antígeno va a ser liberado lentamente y va a permanecer durante varias semanas en el organismo, pero a diferencia de las sales de aluminio, estos aceites que son naturales pueden ocasionar, y ocasionan, mejor dicho, un daño tisular bastante grande. Esto por un lado se ha visto como algo bueno, ya que cuando hay daño en los tejidos, las células liberan a las alarminas o a los DAMPs, y eso también puede ser captado por las células dendríticas, por las células centinelas, para empezar o comenzar todo lo que es un proceso inflamatorio. Sin embargo, ese daño tisular es tan grande que provoca inflamación, necrosis y, como les dije, bueno, si bien estimulan las células dendríticas y macrófagos, produce esos efectos adversos. Entonces, una de las desventajas es que es un irritante muy grande y que no es aceptable en las vacunas para humanos o animales. En los animales hay algunos adyuvantes que están hechos también con emulsiones de aceite y agua, pero que no son tan irritantes. Y generalmente este tipo de adyuvante, el adyuvante incompleto de Freund, se utiliza mucho en investigación. Después tenemos dentro de los adyuvantes particulados los adyuvantes microbianos, que en este caso se utilizan bacterias muertas como adyuvantes, como es el caso, por ejemplo, de especies de Mycobacterium, en donde la actividad adyuvante está relacionada con una estructura, una parte de la estructura de esa bacteria, como es el muramildipéptido de su membrana. ¿Qué es lo que hace esta sustancia, este muramildipéptido? Activa a los macrófagos y a las células dendríticas a través de los receptores NOD. Recuerden que los receptores NOD son receptores citosólicos y recuerden también que las micobacterias son bacterias intracelulares, por eso las activan a través de los receptores NOD. Y administrando las vacunas con este tipo de adyuvantes se pueden usar bajas dosis de antígenos, y este tipo de adyuvantes microbianos promueven la síntesis de inmunoglobulina G, que son los anticuerpos de mayor afinidad, más que de inmunoglobulina M. Las desventajas de este tipo de adyuvantes es que no son aptos para vacunas en animales o humanos, y por ejemplo, se puede utilizar el Mycobacterium tuberculosis más la emulsión de agua en aceite, que es el adyuvante de Freund incompleto que les dije recién, para formar el adyuvante de Freund completo. Pero este adyuvante de Freund completo solamente se puede utilizar para investigación. Bueno, después tenemos los adyuvantes inmunoestimulantes. Los adyuvantes inmunoestimulantes, como dijimos que estaban las saponinas, había isolecitinas, también estaban, que eran adyuvantes de tipo vegetal, también estaban los lipopolisacáridos y otro tipo de sustancias. Lo que van a hacer es activar a las células dendríticas o células presentadoras de antígenos. ¿Cómo van a hacer para activarlas? Bueno, por un lado, en este dibujito que yo les he puesto acá, tenemos una célula dendrítica, una célula presentadora de antígeno, que le está presentando el antígeno a un linfocito T helper. Entonces, estos adyuvantes inmunoestimulantes lo que van a hacer es aumentar la expresión de los PRRs. En este caso sería la señal 0, están identificados en la célula dendrítica como la señal 0. Acá tenemos un PRR, como puede ser un TLR, un Toll-like receptor, que está en la membrana, y puede ser también que sean capaces de activar la expresión de PRRs que están en el citosol, como pueden ser los NOD, los RIG. También aumentan la expresión de moléculas del CMH, por lo tanto, sí actúan en la señal 1 de esta presentación antigénica. ¿Se acuerdan que la señal 1 estaba dada por el reconocimiento por parte del TCR, del linfocito T, del péptido que era presentado en las moléculas del CMH? Bueno, aumenta la expresión de moléculas del CMH, por lo tanto, estos adyuvantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, al haber más cantidad de moléculas del CMH, va a haber una mejor presentación a los linfocitos T en el ganglio. También aumentan la señal 2, que estaba dada por la expresión de moléculas coestimuladoras. Mientras mayor cantidad de moléculas coestimuladoras haya,
se va a favorecer la presentación, tanto quiero decir, de la célula dendrítica hacia los linfocitos T CD4 como también a los linfocitos T CD8. Recuerdan que los CD8 necesitaban de mucha más cantidad de moléculas coestimuladoras para poder activarse. Y también van a estimular en estas células a que haya, y en las células centinelas, a que haya mayor producción de quimioquinas como la interleuquina 8 y por lo tanto van a estimular a la migración de las células dendríticas hacia los ganglios linfáticos para que puedan presentar el antígeno. Bueno, dentro de los adyuvantes inmunoestimulantes dijimos que pueden ser microorganismos o derivados, como puede ser el lipopolisacárido o el lípido A, y estos adyuvantes lo que van a hacer, dependiendo del antígeno con el cual se combinen, pueden incrementar tanto las respuestas de los linfocitos T foliculares helper, o sea, respuestas inmunes humorales, porque los T foliculares helper luego van a cooperar con los B para la producción de anticuerpos, o también pueden, dependiendo del antígeno, estimular, incrementar la respuesta inmune celular, como por ejemplo la derivada de los linfocitos Th1 o CD8. Las saponinas, también, por ejemplo, hay un adyuvante conocido que es el quilá, que viene de una planta que es Quillaja saponaria. Es una saponina, la quilá, aislada de esa planta. Incrementan más que todo las respuestas de tipo Th1, o sea, las respuestas celulares. Y hay vacunas, por ejemplo, que están formuladas con este tipo de adyuvantes, con las saponinas o con quilá, que son vacunas contra la leucemia felina, contra el carbunco o antrax y vacunas contra la fiebre aftosa. Después tenemos los adyuvantes que son sistemas de delivery o de liberación de antígenos, que entran dentro de los adyuvantes particulados. Y aquí tenemos, por ejemplo, estructuras llamadas ISCOMs, que son complejos, ¿sí? Que contienen fosfolípidos, colesterol, pueden contener también saponinas como la quilá, y el antígeno, ¿sí? Sería toda la estructura esta de los fosfolípidos, colesterol, ¿sí? Son complejos hidrofóbicos y contienen en su interior el antígeno. Entonces, ¿cómo es la acción de estos sistemas de delivery o de liberación de antígenos? Como son hidrofóbicos, tienden a tener tropismo por la membrana, ¿sí? De las células, por ejemplo, de una célula presentadora de antígeno o de una célula dendrítica, se fusionan con la membrana y de esa manera liberan el antígeno hacia adentro del citosol. Como lo liberan en el interior de la célula, esta célula presentadora de antígeno o célula dendrítica lo que va a hacer es procesarlo por la vía endógena y presentarlo en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a los linfocitos TCD8. Las saponinas, a su vez, van a activar la producción de citoquinas y la expresión de moléculas coestimuladoras. Así hay una buena presentación antigénica. Y pueden estimular las respuestas básicamente TH1 o a los linfocitos TCD8, o sea, las respuestas celulares, pero también pueden, por presentación cruzada, estimular a los linfocitos T foliculares helper. Acá me equivoqué, puse TH2, pero linfocitos T foliculares helper. Eso arréglenlo. Y son adyuvantes que en general son eficientes y con pocos efectos secundarios. Acá tenemos también otro sistema de delivery, como son los liposomas, que también entran dentro de la clasificación de los adyuvantes particulados. Estas partículas son vesículas que tienen una doble membrana lipídica, ¿sí? Y en el interior contienen el antígeno de interés. Van a ingresar a la célula presentadora de antígeno o a la célula dendrítica por endocitosis y son utilizados como adyuvantes en vacunas para el cólera, malaria y en algunas hepatitis. También se utilizan como adyuvantes para el toxoide tetánico, o sea, esas vacunas que están hechas con toxoide tetánico, toxoide diftérico y en vacunas ADNA, es decir, que dentro de el interior van a contener el fragmento de DNA de interés. También hay citoquinas que se utilizan como adyuvante, pero tienen una desventaja,
que tienen una toxicidad que es inaceptable, son muy tóxicas. Pero están en estudios y se han probado en el diseño de algunas vacunas, ya que pueden controlar la respuesta inducida por la vacuna, ya que al tener citoquinas, esas citoquinas ustedes saben que pueden actuar a través de receptores en distintas células, y de esta manera pueden conducir la respuesta tal como se necesite, es decir, hacia un perfil TH1, TH2 o T folicular helper, es decir, si se necesita más una inmunidad humoral o una inmunidad celular. Pero también pueden utilizarse para reforzar la respuesta inmune alcanzada después de la vacunación. Pero generalmente, al ser tan tóxicas, no son aceptadas. Bien, hay barreras regulatorias para desarrollar adyuvantes. Tiene que haber una relación riesgo-beneficio y esto debe estar siempre incluido en la selección de un adyuvante. Se deben hacer distintos ensayos de toxicidad. Por ejemplo, se tiene que hacer ensayos de toxicidad del adyuvante solo y en combinación con el antígeno. Se tiene que evaluar también el efecto sobre la respuesta inmune con y sin el adyuvante para ver si con el adyuvante es mejor. Y ese adyuvante también tiene que ser amigable con el medio ambiente. Además, hay ciertas propiedades que debe reunir un adyuvante. Debe ser estable en el tiempo. Debe ser biodegradable, es decir, de fácil degradación en el cuerpo del animal. Debe generar una respuesta inmune apropiada según el tipo de protección requerida, es decir, puede ser una inmunidad mediada por células o por anticuerpos, dependiendo el antígeno con el cual se formule la vacuna. Y también deben ser capaces de estimular la respuesta inmune a largo plazo. Si uno tuviera que diseñar un adyuvante ideal, tiene que haber un equilibrio entre la capacidad adyuvante, es decir, la adyuvanticidad, y la capacidad reactogénica, es decir, la reactogenicidad, la parte tóxica del adyuvante. Entonces, para que un adyuvante sea bueno, tiene que aumentar la respuesta inmune contra el antígeno y que esa respuesta inmune permanezca a largo plazo, y tiene que tener pocos efectos adversos o no deseados, es decir, hay que tratar de minimizar que produzcan dolor, que produzcan enrojecimiento, tumefacción, necrosis y otro tipo de efectos no deseados como linfadenopatías, granulomas, fiebres, náuseas, pueden producir también anafilaxia o inmunotoxicidad. Bueno, esto es todo, espero que lo hayan entendido. Si no, pueden consultarlo o pueden escribir algunas preguntas para la clase de consulta. Nos vemos.